Hay algo que casi nadie nota cuando enciende una estufa, llena un vaso de agua caliente o simplemente respira. Cada uno de esos actos obedece a 4 reglas que no pueden romperse. No son leyes en el sentido jurídico, donde alguien las promulga y alguien puede ignorarlas. Son restricciones grabadas en la estructura del universo mismo. Y lo más inquietante es que una de ellas dice que todo lo que existe, sin excepción, avanza hacia el desorden. Sin vuelta atrás. Eso no es metáfora. Es física, pero para llegar allí conviene empezar desde el principio. Y el principio de la termodinámica comienza con una pregunta que parece trivial. ¿Qué significa que 2 cosas estén a la misma temperatura? Imagina que tienes 2 bloques de metal. Uno está caliente, el otro frío. Los pones en contacto. Al cabo de un tiempo, ambos alcanzan la misma temperatura. Todo el mundo lo sabe. Pero lo que la física formalizó en lo que se llama la ley cero de la termodinámica es algo más preciso. Si un objeto A está en equilibrio térmico con un objeto B, y ese mismo objeto A está en equilibrio con un objeto C, entonces B y C también están en equilibrio entre sí. Aunque nunca se hayan tocado. Parece obvio. Pero sin esa afirmación, el concepto mismo de temperatura no tendría fundamento matemático. Es la ley que permite que los termómetros funcionen. Es la ley que hace posible medir el calor. Se llama cero porque los físicos la formularon después de haber numerado las demás y se dieron cuenta de que era anterior a todas, fundacional. Sobre esa base se construye todo lo demás. La primera ley es la que más se enseña en los colegios, aunque rara vez con toda su fuerza. Se la resume como la energía no se crea ni se destruye. Pero esa frase, repetida tantas veces, ha perdido su capacidad de sorprender. Lo que realmente dice es esto. El cambio en la energía interna de cualquier sistema es exactamente igual al calor que entra menos el trabajo que sale. Nada más y nada menos. Si calientas un gas dentro de un cilindro, parte de esa energía eleva la temperatura del gas y parte la usa para mover un pistón. La suma siempre cuadra. No hay energía que aparezca de la nada, y no hay energía que desaparezca hacia ningún lugar misterioso. Esto tiene consecuencias enormes. Significa que cualquier máquina que prometa producir más energía de la que consume es una mentira. Los llamados motores de movimiento perpetuo de primera especie, aquellos que supuestamente generan trabajo sin consumir nada, violan directamente esta ley. Y sin embargo, a lo largo de la historia, cientos de inventores los han patentado, los han exhibido, han intentado venderlos. Ninguno ha funcionado. La primera ley no negocia. Lo que la hace especialmente poderosa es que no distingue entre tipos de energía. Calor, trabajo mecánico, energía eléctrica, energía química. Todas son manifestaciones de lo mismo. Todas se conservan. El universo lleva la cuenta con una precisión absoluta. Pero aquí viene el giro que muchos no anticipan. Si la energía se conserva siempre, si nada se pierde, entonces en teoría debería ser posible recuperar cualquier energía que usamos. Si calientas el agua de un motor de vapor, esa energía no desaparece. Parte mueve el pistón, parte calienta el entorno. Si pudieras recuperarla toda, podrías hacer el ciclo indefinidamente. Un motor perfecto, eterno. La segunda ley dice que eso tampoco es posible. Y aquí es donde la termodinámica revela algo sobre la naturaleza del tiempo que va mucho más allá de los motores. La segunda ley tiene varias formulaciones y todas son equivalentes. Una de las más antiguas la propuso Rudolf Clausius en 1850. El calor fluye espontáneamente de los cuerpos más calientes a los más fríos, nunca al revés. El café se enfría en una habitación. La habitación no calienta espontáneamente el café. Eso no viola la primera ley, porque la energía total sigue siendo la misma. Pero viola profundamente algo más, la dirección del proceso. Kelvin formuló lo mismo desde otro ángulo. Es imposible construir una máquina que tome calor de un depósito y lo convierta íntegramente en trabajo sin producir ningún otro efecto. Siempre hay una pérdida. Siempre hay algo que se degrada. La palabra para esa degradación es entropía. Entropía es quizás el concepto más malinterpretado de toda la física. Se la describe como desorden, y esa descripción es útil pero incompleta.
Técnicamente, la entropía mide el número de formas microscópicas en que un sistema puede estar organizado y aún así lucir igual desde afuera. Piénsalo así. Tienes un cuarto perfectamente ordenado, cada libro en su lugar, cada objeto en su sitio. Hay exactamente una forma de que el cuarto luzca así. Pero si lo dejas al azar, hay millones de combinaciones posibles en las que parece desordenado. La probabilidad de que quede ordenado espontáneamente es tan pequeña que, en términos prácticos, es cero. Los sistemas físicos hacen exactamente lo mismo, pero a escala molecular. Un gas concentrado en un rincón de una habitación se expandirá hacia todo el volumen disponible. No porque haya ninguna fuerza que lo empuje, sino porque hay vastamente más configuraciones microscópicas en las que el gas está distribuido uniformemente que en las que está concentrado. El desorden no es una maldición, es simplemente lo más probable. Boltzmann formalizó esto en el siglo XIX con una ecuación que hoy está grabada en su tumba en Viena, S igual a K logaritmo de W. La entropía S es proporcional al logaritmo del número de microestados posibles W. A mayor número de microestados, mayor entropía. Y el universo, dejado a su suerte, siempre evoluciona hacia mayor probabilidad. Eso es lo que la segunda ley afirma. En cualquier proceso real, la entropía total del universo nunca disminuye. Puede mantenerse igual en procesos ideales, teóricos, pero en la práctica siempre crece. Esta última afirmación tiene una consecuencia filosófica que los físicos tardaron décadas en digerir plenamente. La mayoría de las leyes de la física son simétricas en el tiempo. Si grababas la trayectoria de dos bolas de billar chocando y reproducías el video al revés, no podrías distinguirlo del original. La física newtoniana no tiene preferencia por el futuro o el pasado. Lo mismo ocurre con la mecánica cuántica a nivel fundamental. Pero la segunda ley sí tiene dirección. La entropía crece hacia el futuro, no hacia el pasado. Eso significa que la termodinámica define lo que llamamos la flecha del tiempo. El pasado es el estado de menor entropía. El futuro es el estado de mayor entropía. No hay ninguna otra ley física que haga esa distinción. La dirección del tiempo que experimentamos todos los días, la irreversibilidad de los procesos, la sensación de que las cosas se rompen y no se reparan solas, todo eso tiene su raíz en la segunda ley. Un huevo que se rompe no se vuelve a armar. El humo que sale de una chimenea no regresa ordenadamente al carbón. El tiempo no retrocede. Porque si retrocediera, la entropía disminuiría, y eso es precisamente lo que la segunda ley prohíbe. La consecuencia tecnológica de esta restricción es igualmente profunda. Un motor térmico, sea un motor de gasolina, una turbina de vapor o un reactor nuclear, funciona extrayendo trabajo del flujo de calor desde una zona caliente hacia una zona fría. La eficiencia máxima que puede alcanzar ese motor no depende del diseño ni de los materiales, depende únicamente de la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y el sumidero frío. La fórmula la estableció Sadi Carnot en 1824, antes de que la segunda ley tuviera siquiera ese nombre. Un motor de Carnot operando entre una fuente a 1000 Kelvin y un sumidero a 300 Kelvin tiene una eficiencia máxima teórica del 70%. No del 90%, no del 100%. El 30% restante debe disiparlo como calor al entorno, no porque el ingeniero haya fallado, sino porque la segunda ley lo exige. En los motores reales, la eficiencia es bastante menor que ese límite teórico. Cada vez que llenas el tanque de un automóvil y ves que solo una fracción de esa energía llega efectivamente a mover las ruedas, la segunda ley está actuando. No como un defecto de diseño, como una restricción del universo. Aquí vale detenerse un momento en un malentendido muy común. Mucha gente interpreta la segunda ley como si dijera que el orden es imposible. Pero eso no es correcto. El orden local puede aumentar perfectamente, siempre y cuando aumente el desorden en otro lugar. Una célula viva es un sistema extraordinariamente ordenado. Un cristal de sal es una estructura perfectamente regular. Un chip de silicio tiene una organización interna de una precisión casi inimaginable. Ninguno de ellos viola la segunda ley, porque todos requieren energía para mantenerse. Cuando la célula metaboliza glucosa, genera calor y produce desechos.
El desorden de ese proceso supera con creces el orden que la célula construye internamente. El desorden del entorno crece más que el orden que se genera localmente. La vida misma es un proceso que reduce la entropía local, consumiendo energía de alta calidad, como la luz solar o la glucosa, y disipando energía de baja calidad, como el calor. El universo permite esa transacción, pero siempre a un precio. Los ingenieros que diseñan sistemas de refrigeración, los biólogos que estudian el metabolismo, los astrofísicos que modelan la formación de estrellas, todos trabajan dentro de ese mismo marco. La segunda ley no impide el orden, solo le pone precio. La tercera ley de la termodinámica cierra el sistema de una manera elegante y a su manera inquietante. Establece que es imposible alcanzar el cero absoluto de temperatura mediante ningún proceso finito. Cero absoluto equivale a 0 Kelvin, o menos 273,15 grados Celsius. En esa temperatura teórica, toda la agitación térmica de los átomos se detendría. La entropía del sistema llegaría a su valor mínimo posible. El problema es que para llegar a esa temperatura necesitarías extraer toda la energía térmica del sistema. Pero cuanto más te acercas al cero, más difícil se vuelve extraer esa última fracción de energía. Sería como vaciar un vaso de agua con una jeringa cuya capacidad se reduce a la mitad con cada extracción. Puedes acercarte indefinidamente, nunca llegas. Los laboratorios de física de baja temperatura han logrado acercarse a décimas de millonésimas de Kelvin por encima del cero absoluto. Son los puntos más fríos conocidos en el universo observable, más fríos que el fondo cósmico de microondas que llena el espacio interestelar. Pero siguen siendo, formalmente, infinitamente distantes del cero absoluto. Esto no es un fracaso tecnológico. Es otro límite fundamental, análogo a la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz. Las leyes físicas no establecen restricciones porque sí, establecen la geometría dentro de la cual existe cualquier proceso posible. Lo que emerge de las 4 leyes juntas no es simplemente una descripción técnica del calor y los motores. Es algo más parecido a una declaración sobre la naturaleza del tiempo, la dirección del cosmos y los límites de cualquier cosa que pueda existir o construirse. El equilibrio térmico es alcanzable. La energía no desaparece. El desorden aumenta siempre. El cero absoluto es inalcanzable. 4 afirmaciones que parecen simples, pero que, tomadas en conjunto, describen una realidad donde el tiempo fluye en una sola dirección, donde las máquinas perfectas no pueden existir, y donde el universo, en su escala más grande, avanza implacablemente hacia un estado de equilibrio total. Los cosmólogos lo llaman la muerte térmica del universo, ese hipotético futuro distante en el que toda la energía se ha distribuido uniformemente, en el que no hay gradientes de temperatura, no hay flujo de calor, no hay proceso posible. Un universo en equilibrio perfecto donde no puede ocurrir nada. Eso, si las leyes se sostienen, es el destino final de todo. Pero hay algo más inmediato, más cercano, que estas leyes revelan. Cada tecnología que usamos, desde el motor de un automóvil hasta el panel solar que convierte luz en electricidad, desde el refrigerador que mantiene fría la comida hasta el servidor que procesa datos, opera dentro de estos límites. Los ingenieros no diseñan contra las leyes de la termodinámica. Diseñan dentro de ellas. El progreso tecnológico en energía no es la búsqueda de una forma de violarlas. Es la búsqueda de cómo acercarse lo más posible a sus límites. Y la biología hace lo mismo. La evolución no encontró una forma de escapar de la segunda ley. Encontró formas cada vez más eficientes de explotar los gradientes de energía disponibles antes de que el universo los nivele. Visto así, la vida no es una anomalía en un universo que tiende al desorden. Es una respuesta al desorden, una estructura que aprovecha la diferencia entre estados para hacer algo, para actuar, para persistir, justo antes de que esa diferencia desaparezca. Todo lo que existe, desde las estrellas hasta las bacterias, desde los motores hasta los cristales, juega el mismo juego con las mismas reglas. Las leyes de la termodinámica no son el telón de fondo del universo. Son el universo mismo, describiendo en 4 enunciados lo que puede ser y lo que nunca será. La próxima vez que veas vapor salir de una taza o sientas el calor del sol en la piel, recuerda que no estás observando eventos aislados. Estás viendo las mismas 4 leyes actuando en silencio, con una precisión que ningún ingeniero ha superado y ningún físico ha refutado.
El universo tiene reglas, y entenderlas no hace al mundo menos asombroso, lo hace más. Si este vídeo te dejó algo, deja tu like y suscríbete a Mundo Ciencia para que el próximo no se te escape. Hasta la próxima.